Dios les bendiga. Qué lindo, qué bueno estar aquí. Realmente para mí es un privilegio y dar gracias también a los pastores por su invitación y poder compartir de alguna manera lo que entiendo de parte del Señor. Él es bueno y su presencia está en medio nuestro. Por lo tanto, usted abra su corazón porque creo que este es un tiempo de avivamiento en medio de la iglesia, en medio de nuestros corazones. Y el Señor hoy nos va a hablar a lo profundo de nuestra vida. Yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos y darle gracias al Señor. Señor, tú eres fiel. Y tu palabra tiene poder en medio nuestro. Que este tiempo, Señor, tu gloria resplandezca y podamos vibrar con el poder de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu quebrante los corazones y nos enseñe a trasladar los caminos tuyos. Conforme a cada necesidad, Señor. Tú eres fiel y nos ama y tu palabra que tiene cumplimiento, Señor, efectúe su obra en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 2. Esta palabra es una palabra que ha marcado mi corazón en medio de los tiempos, de los años, de ver su poder actuando, sus manifestaciones. Entró Jesús, lea conmigo si ya lo tiene, Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Gloria al Señor. Este es un tiempo donde Dios quiere que aumentemos nuestra fe, en primer lugar, porque nuestra fe está debilitada. En los últimos tiempos nos dice la palabra de que la fe de muchos se va a debilitar. El Señor dijo: en los últimos tiempos, cuando Él venga, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra? Necesitamos entender esto, que tenemos que hacer crecer nuestra fe. Y que tenemos como iglesia que estar unidos para crear un clímax de fe y de unidad.
¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos que preparar la tierra para el avivamiento. Esas alabanzas que cantaron al comienzo de avivamiento, de la gloria del Señor, es muy importante que nosotros lo tengamos muy marcado en nuestro corazón. Viene un despertar espiritual y avivamiento significa un despertar espiritual en un determinado lugar, una acción determinada por Dios en que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados y vuelven a una relación santa y llena del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos avivamiento aquí en Burgos. Sí, ¿no es cierto? Necesitamos que se desalojen todas huestes de maldad. A mí no me gusta mucho hablar del diablo, del enemigo, pero sabéis que él es el dueño de este siglo. Él actúa. Cristo vino para quitar toda muerte. Cristo resucitó y dice la palabra del Señor que entró a las tierras, a los lugares más profundos para proclamarse el Señor. Él abrió el lugar, le quitó las llaves a Satanás de la muerte, pero Él actúa. Y nosotros lo tenemos que tener en cuenta esto. Si tú y yo nos entregamos al Señor Jesucristo, pasamos a esa cobertura en donde Él no nos puede dañar. Pero mientras Él no sea juzgado y lanzado al fuego eterno, va a seguir actuando y esclavizando vida a través del pecado y de su influencia. ¿Amén? Pero aquí la palabra del Señor, mientras Él está aquí en este lugar predicando la palabra del Señor en Israel, actuando con poder, donde las señales, los milagros están sucediendo, donde muchos le están siguiendo, es importante entender de que cuando Cristo estuvo en Israel, estuvo proclamando la palabra de Dios, pero en Israel comenzó un gran avivamiento. La gente le seguía y también una gran confrontación, porque muchos no podían entender que Jesucristo era el Hijo de Dios, porque le esperaban para que les salvara de la opresión de los romanos. Y Cristo no había venido para eso, Cristo había venido para proclamar salvación y vida eterna, y no para reinar. Los romanos le esperaban para reinar, para tomar el lugar para siempre, pero no fue así. Ya vendrá Él para reinar. Ahora, quiero que tú entres en esta palabra. Nos dice en primer lugar de que Jesús entró en la casa. Un hombre de avivamiento, una mujer de avivamiento, un hombre y una mujer de unción, de poder, aleluya, es perseguido, es seguido. Muchos quieren tener lo que él tiene, porque ven en una mujer de Dios o en un varón de Dios, ven algo muy diferente de lo que ven en el mundo. ¿Qué es lo que tú ves en Cristo? La paz, la dirección, la palabra precisa, los milagros, las sanidades, aleluya. ¿Ves todo lo que toda persona necesita ver? Por eso estamos aquí reunidos. Una para adorarle al Señor, una para entender lo que Dios quiere con nosotros y otra para recibir todo lo que Él nos quiere dar. Amén. Entonces, Cristo era seguido por la gente, también era perseguido por los fariseos. Tenía dos situaciones allí. Muchos querían más y más del Señor y otros no querían saber nada del Señor, porque lo que Él hablaba era desconocido y muchos no lo entendían. Pero ahora Él entra en esta casa. Y cuando Él entra en esta casa, dice que mucha gente se juntó. Mucha gente estaba allí. También nos dice la palabra del Señor de que había un paralítico que estaba cargado por 4 amigos. Un enfermo que necesitaba sanidad. No sé lo que tú necesitas
en esta mañana. Pero sabemos que aquí está el Señor. ¿Tú lo crees? A ver, si tú lo crees, me dices amén. ¿Amén? Sí, así sea. ¿Tú lo crees? Amén. Estamos aquí no para mirarnos la cara, estamos aquí para juntos adorar al Dios de los cielos y decirle, Señor, actúa en medio nuestro conforme a lo que nosotros estamos necesitando. Primero te alabamos y te exaltamos y muévete en medio nuestro. Ahora, claro, estaba este paralítico. Estaban estos 4 amigos y tenían que hacer actuar la fe. Desde el momento en que habían llegado hacia donde estaba Jesús. ¿Por qué era? Porque tenían fe. Cuando nos acercamos al Señor, tenemos que acercarnos con fe. Y quizás tú me dices, es que yo no tengo fe. Muchos dicen así. Es que yo no tengo fe, para mí estas cosas no son. Tengo fe para prender la luz, fíjate hasta dónde actúa. Sabemos que hay un aparatito allí que tocamos y ¡pum! Se hace la luz. Pero no tengo fe para lo que yo no veo. Pero yo quiero decirte que Dios ha puesto en ti y en mí una medida de fe. Entonces tú no me puedes decir que no tienes fe porque Dios te ha creado a ti y a mí con fe. Una medida. Que yo la tengo que hacer crecer. Y la hago crecer en mí a medida que yo voy caminando y empapándome del Señor. Aleluya. Es por eso que creo determinadamente que lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida es hacer crecer nuestra fe en esta mañana. ¿Sí? Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Cuando nuestra fe es débil y pequeña, no es constante, no persevera y permanentemente permite la duda. A veces dudamos del poder de Dios, de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que dice Santiago 1:6? Necesitamos nosotros crecer en esta fe. Aleluya. Y si crecemos en esta fe, el Señor va a hacer grandes cosas. Nos dice así, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces se trata de que yo ahora tengo que tener fe en Dios. Aleluya, en el nombre de Jesús, sin dudar absolutamente nada. Es muy difícil esto, porque a veces dudamos. Dios nos dice algo, parece que de repente lo creemos, pero después viene la duda, porque no está el cumplimiento. El cumplimiento a veces va a ser inmediato de lo que Dios nos habló, pero otras veces no, vamos a tener que esperar. Entonces la espera muchas veces nos mata la fe y empezamos a dudar. ¿Será que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer? Pero también te digo que tenemos que alimentar la fe. ¿Tú te comes todos los días? ¿Te alimentas? Esto es muy necesario para nuestras vidas. Tenemos que alimentar la fe. Es importante que tú estés nutrido de fe, pero no vas a estar nutrido de fe si no lees la palabra. Hay muchos cristianos en este tiempo que no leen la Biblia. Y necesitamos nosotros leer la palabra. Y al leer la palabra, introducirla en nuestra vida. Se tiene que hacer la palabra carne dentro de nuestro ser.
a través del Espíritu. ¿Para qué? Para que cuando la palabra salga de nuestra vida, salga con convicción y nos podamos aferrar a las promesas del Señor. Tenemos que alimentar nuestra fe y lo vamos a hacer. En Romanos nos está hablando, no solamente que nos repartió una medida de fe, sino que en el 10:14, y una vez que yo te introduzca a esto, vamos a comenzar a predicar, pareciera, ¿no? Pero en Romanos, capítulo 10, vaya ahora conmigo a la palabra, 10:14, nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego en el 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú estás oyendo hoy? Es la palabra de Dios. Y cuando oyes la palabra de Dios, tu fe empieza a crecer en Él, porque lees sobre su redención, porque lees de lo que Él ha hecho contigo, porque entiendes su propósito, porque te va mostrando la palabra, el camino a seguir. Yo te enseñaré, yo te guiaré, dice el Señor. Y esto nos va haciendo cada vez más fuertes. ¿En qué? En la palabra, no en la experiencia del otro, sino en mi propia experiencia. Nosotros tenemos que marcar un caminito. Yo quiero más del Señor, yo quiero ver sus obras, yo quiero recibir su poder. Por lo tanto, yo me voy a preparar ¿en qué? En la palabra, no en otros libros. Tú puedes tener quizás otros libros secundarios que te gusten, pero la palabra de Dios tiene que ser el libro primordial, porque aquí hay vida. Aquí su espíritu está fluyendo en nosotros. Entonces su palabra comienza a alimentar nuestro ser. Y en este caso, estos hombres que llevaban al paralítico iban con fe. Vamos a ver el milagro. No tenemos duda alguna. No nos vamos a rendir. En primer lugar, ¿qué es lo que encontraron ellos? Oposición. Mientras tú más busques del Señor, siempre vas a tener oposición. Ya sea con la familia, con los amigos. Mientras más queramos los siervos de Dios servir al Señor, y lo miro a los pastores porque hemos caminado el caminito del servicio a Dios, vamos a tener oposición. Se van a levantar luchas. Ahora, la palabra que yo te entrego hoy en esta mañana: no te rindas. ¿Se lo puedes decir al hermano que está al lado? ¿Al esposo? ¿Al amigo? No te rindas. No importa lo que pueda venir, no importa la tempestad que se levante, lo importante es la seguridad que tú tienes en Dios. Lo importante es la firmeza. Señor, yo sé quién eres. Pero cuando no tenemos experiencia con Dios, no sabemos quién es Él. Y hoy quiero que tú puedas vivir experiencias con Dios. Yo necesito encuentros contigo. Yo necesito entender cuál es mi identidad. Aleluya. Tú eres mi Padre. Tu Hijo me ha salvado y es mi hermano mayor, nos dice la palabra del Señor. Y las experiencias que yo tengo contigo son las que van a afirmar cada día mi vida y van a hacer crecer la fe. Aleluya. Esto es lo que nosotros podemos experimentar. No, algo vamos a hacer. No nos vamos a rendir. Creemos en este varón de Dios. Creemos que Él es el Hijo y el Salvador. El Hijo de Dios y el Salvador. No nos vamos a rendir. Aleluya. Y cuando el Señor
¿Ve esa fe nuestra? Dice la palabra de Dios en Filipenses, a ver si de alguna manera lo tengo acá, porque sé que lo apunté, pero nos dice en Filipenses 2:13, de que Él pone en nosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Aleluya, aquí está. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el mismo Señor ve en ellos, hay fe, produce su propósito en tu vida y en mi vida. Porque Él quiere obrar en nosotros su voluntad perfecta. Y viene ese anhelo, y viene ese deseo de poder decir, Señor, aquí estoy, yo lo quiero. Y fíjate, ¿de qué se suben al techo? La gente no nos deja entrar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con un paralítico? Quizás en esta situación había tanta hambre, tanta sed de la palabra, que no le dejaron entrar. Pero cuando tú ves una persona enferma, abres un camino de alguna manera para que ellos sean los primordiales. Pero en este caso, no. ¿Sabe lo que Dios va a producir aquí en la iglesia? Y ahora ya te hablo proféticamente, le hablo a los pastores. Va a poner un espíritu de unidad. Porque llegó la hora. Lo que no estuvo antes, dice el Señor, va a comenzar ahora. Y va a haber un espíritu de unidad tan fuerte en medio de los que yo voy a entregarte, dice el Señor, que también se van a unificar en la fe. Porque yo voy a comenzar a hacer obras de poder. El pasado quedó atrás, dice el Señor. Un corte definitivo para lo que viene por delante. Porque yo sanaré, yo levantaré y en este tiempo nuevo veréis los milagros de parte de mi espíritu, lo sobrenatural que viene del cielo. Aleluya. Porque yo te he conocido, el Señor le dice al pastor. Yo he conocido tu entrega, tu andar, tu caminar. Y en medio de ese caminar, dice el Señor, muchas cosas has tenido que vivir. Pero fortalécete en mi palabra. Mírame a mí, direcciónate por mí. Porque verás, el lugar pronto ya ha sido lleno. Y el Señor en poco tiempo abrirá un camino nuevo de mayor extensión. Necesitamos nosotros, la casa fue pequeña, esta casa va a ser pequeña. Y ya lo tienen que visualizar por fe. Esta casa va a ser pequeña. Aquí había un problema, la casa era pequeña. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Y dijeron, pues vamos a subir. Y vamos a tocar el techo. Claro, era más fácil romper techo en aquellos tiempos, no era como ahora, porque estarían ahí como adobes, con pajas, sería más fácil, pero eso no dejó de que cayera tierra abajo, me imagino. Y bajaron al paralítico. La fe muchísimas veces queda hasta el techo. ¿Usted ve un techo? ¿Aquí? Mi fe llega hasta acá, pero no sirve esa fe. Mi fe tiene que llegar hacia el mismo trono de gracia. Por lo tanto, es importante que yo la quite. Señor, este techo no me sirve. El problema es que nosotros nos ponemos el techo. Porque para el Señor no hay techo. El Señor quiere que tú puedas llegar en la convicción, en las promesas de que Él lo puede hacer absolutamente todo. Por lo tanto, cuando
no, cuando hay fe, esa fe se prepara para superar los obstáculos. Y no solamente que se prepara para superar los obstáculos, sino que también la fe no se fundamenta en la razón. A veces es totalmente contraria a la razón. Todo lo que tú quieras medir con Dios por la razón, no va a dar resultado. Te dejo estas cositas porque las tienes que aprender. Tú tienes que creer a Dios con el corazón, con el alma. No te veo, pero creo en ti. Mi propia vida es formación tuya. La creación es formación tuya. Soy obra de tus manos. Por mí misma llego y me acerco a ti creyendo que tú estás y que puedes hacerlo absolutamente todo. Mi razón va a ir en contra de todo lo que Él puede hacer por mí. Entonces, esto es también importante. No la cuestiones, la fe no tiene que ser cuestionada ni en el tiempo ni en el espacio. Porque nosotros somos los que ponemos límites. Entonces, en este caso, muy bien, abrieron el techo. El techo ya no está. Creemos, Señor. Estamos unidos. Por eso muchas veces hablo del poder del acuerdo. Si un matrimonio no está pensando lo mismo, ¿qué va a pasar? Van a haber rivalidades. Que yo digo esto, pues que yo digo esto otro. Que no me parece bien lo que tú dices, pues a mí tampoco. No hay acuerdos. Y por eso muchos matrimonios se rompen. Muchas familias se rompen. Muchas iglesias se dividen. Porque no está obrando el poder del acuerdo. Si dos de vosotros pusieres de acuerdo. Es muy importante. Porque cuando nos ponemos de acuerdo, es allí a donde el Señor obra. No nos quiere divididos, nos quiere unidos. Y cuando nosotros nos unimos, sí, Señor, pensamos lo mismo. Estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Cuando llegó el Pentecostés, en aquel tiempo que el Señor dice que estaban juntos y unánimes. Esto nos habla, estamos juntos, pero podemos estar juntos y estamos separados. Ahora el Señor te está llamando a ti, te está diciendo, yo te quiero juntos, pero unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y allí tenemos que apuntar. Señor, hoy con mi marido quizás no estoy bien. O con mi esposa no estoy bien, pero voy a alimentar mi fe en ti, en que tú puedes cambiar, y voy a tratar de unirme, porque quiero ver tu poder. Amén. Gloria al Señor. Y cuando nosotros nos unimos, aquí está el poder del acuerdo, la unidad, pero también la fe actuando. El paralítico llegó y Jesús lo miró. Pero fíjate lo primero que hizo Jesús. ¿Qué le dijo? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. A ver, ellos iban para la sanidad. Pero lo primero que el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Quiero decirte que lo que a Dios le interesa es que tú y yo entremos a su presencia. Y lo primero que Él hace con una vida es perdonar sus pecados. Claro, si tú le dices, Señor, perdona mis pecados. Porque si tú no te reconoces pecador, y nos dice la palabra que no hay bueno ni aun uno, si tú no te reconoces pecador, pues no vas a tener necesidad de Dios, pero te digo que lo necesitas al Señor. Y que tenemos que pedirle perdón a Él.
por nuestros pecados. Lo primordial del Señor es tu alma. Así entres manco a la presencia de Dios. Lo primordial es tu alma. Pero claro, ahí empezó la crítica. ¿Y este quién es? Para que perdone pecados. Los fariseos no podían entender esto. Pero luego el Señor hace el milagro. Porque ellos venían con fe. En una oportunidad, sabes que yo he tocado un acordeón muy chiquita por muchos años, cuando era joven. Y he tenido muchas horas felices con los niños, así le llamábamos, no sé en Chile, pero le llamábamos horas felices. Entonces muchos niños llegaban, claro, el acordeón o la guitarra, te plantas allí con música y enseguida ya tienes a la gente alrededor, ¿no es cierto? Y allí llegaron muchos niñitos, escucharon la prédica o la enseñanza sobre Jairo, que era lo que les estaba enseñando en ese momento, y pregunté a ellos, ¿ustedes tienen fe? Porque sabe que la hija de Jairo estaba muerta y Jesucristo la resucitó. Y yo pregunté, ¿ustedes tienen fe para creer que el Señor hizo el milagro? Sí, señorita, me dijeron ellos, vale. ¿Cuál es tu petición? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? Es importante de que los niños son tan leales y tan fieles. Ellos creen. Ellos no cuestionan nada. Por eso si tú le dices a un niño, como papá, te voy a dar un helado si te portas bien, cumpla como mayor. Porque hay a veces que no cumplimos. Y esto afecta mucho a los niños. Te voy a dar un chirlo. No te lo voy a dar acá porque te portaste mal. Un azote. Te portaste mal. No te lo doy acá porque estoy en la iglesia. O porque estoy con familia. Pero en la casa hablamos. Después usted se lo lleva a su cuarto y lo reprende. No es que olvidó. Nosotros tenemos, usted como padre y madre, tiene que cumplir con su hijo, porque así va a crecer también. Papá lo dijo, mamá lo dijo, me quedo callada porque yo sé lo que viene después. Cumplamos. Ellos dijeron, creemos, señorita. Y empecé a pedir peticiones allí. Yo me quedé helada, porque eran niños que no conocía, era la primera vez que estaba. Y ellos dijeron, señorita, que mi papá se lleven bien, porque están a punto de divorciarse y yo no quiero que se divorcien. Ay, yo dije, Señor, yo por dentro decía, Señor, qué petición. Señorita, es que no me entra en la escuela y yo estoy atento, pero me cuesta. Yo quiero que Dios me dé sabiduría. Yo quiero ser un niño inteligente. Él lo expresó de esta manera. Vale, vamos a orar por ti. Y hubo un niño que no pidió nada. Ya les voy a contar lo que sucedió con él. Muy bien, oramos. Perfecto. Vamos a creer. Los niños oraban. Cuando abro mis ojos había muchos que estaban llorando. Yo me quedé impactada de esto. Que lloraban. Y después se secaban las lagrimitas. Bueno, la semana que viene yo voy a venir. Y que sepan que si le hemos pedido a Dios, esto va a cambiar. ¿Qué pasó con el niñito que tenía sus padres que se estaban por divorciar? Llegaron a la iglesia. Cuando llegaron a la iglesia, ¡ay! El Señor hizo una obra tan poderosa que no se separaron nada. Al contrario, se entregaron al Señor, el Señor comenzó una obra de restauración en ellos y luego estuvieron sirviendo al Señor con su familia. El otro niñito, al año, señorita, yo le he pedido todas las noches al Señor que me ayudara. Y sabe una cosa, es el primer año que saco muy buenas notas porque el Señor me ha dado inteligencia. Pero lo que pasó inmediatamente, en ese momento, y esto es lo que a mí me impactó tanto, porque oramos con fe.
Y de repente un niñito dice, señorita, señorita. ¿Qué ha pasado? Le digo yo. Porque allá a los maestros le dicen señorita, ¿no? Sí. Y la pierna de Juancito se le ha crecido. La pierna de Juancito se ha crecido y el niñito estaba allí llorando. Yo no me había dado cuenta. Y lloraba así, señorita, porque Juancito caminaba así. Caminaba así, porque la pierna la tenía más corta. Y el niñito dijo, Jesús me ha sanado, se ha crecido mi pierna. Una pierna que estaba paralizada, más corta, había crecido y se había igualado al mismo nivel. Eso fue un testimonio en ese lugar que mucha gente llegó porque todo el mundo conocía a Juancito. Aleluya. Necesitamos ver el poder de Dios. Necesitamos contar testimonios en medio de la iglesia de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Y es allí que cuando entró, lo primero que a mí me interesa de ti es tu vida. Aleluya, porque he puesto un vacío. Quiero que tú sepas, Él nos ha creado con un vacío que tiene que ser lleno de Dios. No lo va a llenar nada de lo que tú tengas, ni la riqueza, ni un buen trabajo. El vacío que nosotros tenemos es para Dios, para que tú recurras a Él y para que tú puedas recibir perdón de pecado. Pero después de eso viene toda la bendición. Aleluya. Vienen los milagros. El poder de Dios se activa y nosotros empezamos a ser direccionados por el poder de su Espíritu. El paralítico se sanó. Pero se fue con una bendición tan grande, no solamente que se fue perdonado de pecado, sino que ahora se fue liberado, sano, en donde todo pasado terminó para él, para entrar en un nuevo tiempo. Seguramente que era un mendigo. ¿Qué podía hacer un paralítico en ese tiempo? Seguramente que muchos se burlaron de él en el caminar de su vida. Frustraciones terribles que tendría por no poder caminar. Anhelos, deseos que quizás en su tiempo los vio frustrados. Pero que cuando llegó Jesús a su vida, toda su vida cambió. Quiero que tú puedas entender quién es el Señor en nuestra vida. Él es el que lo hace absolutamente todo. Te dignifica, te levanta, aleluya. Te hace una nueva persona y te empieza a dar las herramientas precisas a tu vida a través de la palabra para que tú te levantes en fe y creas que todo lo que Él puede hacer, lo va a hacer. Aleluya. Necesitamos entender esto. La unidad habla de comunión. Y algo importante. ¿Y por qué hablo de esto? Porque tú te tienes que unir a los pastores. Cada pastor tiene una visión, ¿verdad? Sabe, una visión de Dios. Sabe. Se direcciona a aquello que Dios habló a su corazón. Necesitamos tener visión, necesitamos saber a dónde vamos. Lo más importante, a dónde vamos al cielo, todos, si nos hemos entregado al Señor. Pero en el caminar cotidiano de la vida, necesitamos buscar tanto de Dios para que Él nos direccione. Sin dirección, no hay visión. Y cuando yo entro en esa dirección de Dios, yo voy a ver el respaldo total. Yo creo que este paralítico con estos 4 amigos no nos dice si el paralítico tenía fe. Ahí nos habla de alguna manera que estos 4 amigos que le llevaban tenían fe y accionaron en todas las cosas. Pero creo que la fe fue creciendo en ese caminar. Ahora, nosotros necesitamos tener la guía del Señor.
Por eso es tan importante que tú tengas comunión con Él. Hay una palabra que quiero que tú leas conmigo en Juan 17:11. El propósito que Dios tiene con su iglesia. Nos dice aquí la palabra. Y cuando yo te hablo de iglesia, te hablo de tu vida, porque tú eres la iglesia. Entonces, nos dice acá en Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Estos 4 amigos se habían hecho uno, porque si no, no llegan a donde tenían que llegar. Basta que uno estuviera en desacuerdo, que las cosas no se iban a dar. Se habían hecho uno. Pero el propósito de Jesús con su iglesia es que sean uno. Porque somos un cuerpo. Este es mi cuerpo. ¿Mi cuerpo está allí o está aquí? Está aquí, no puede estar allí. Uno. Muy bien, ahora en persona somos uno y la cabeza es Cristo. El que tiene que comandar y el que tiene que direccionar y el que tiene que guiar es Cristo. Y mi cuerpo se acciona bajo la cabeza. Amén. Y nos direcciona a todo ello. Pero en la fe, si nosotros seguimos con la fe, vaya a Segunda de Reyes 5:11. En Segunda de Reyes, y esto a mí me ha llamado mucho la atención, porque en medio de la espera vienen muchos cuestionamientos, vienen muchas situaciones, y yo no me puedo debilitar, porque si no me voy a perder la bendición. Segunda de Reyes 5:11. No me puedo debilitar para nada. Y nos dice así la palabra del Señor. Primero en el 5:10 dice así. Entonces Eliseo, primero 5:10, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Pero en el 13, en el 11 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Estamos hablando de la dirección de Dios. Estos amigos llegaron, llevaron al paralítico, rompieron el techo, el Señor lo sanó y comenzó un nuevo caminar. Ahora estamos hablando de Naamán. Naamán era leproso, era general del ejército de asirio o sirio. De Siria, general del ejército de Siria. Había hecho estragos con Israel. Tenía una chica cautiva que se la había llevado de allí. Pero esa chica, al verle leproso, le dijo, ¿por qué no va e invoca al profeta de Israel? Porque puede ser sano. Un leproso no era sano jamás. Iba a tener que vivir fuera, según la calidad de vida que él tenía, era estar fuera de la ciudad. Pero sin embargo ella, en el perdón, porque tuvo que perdonarle, porque
fue llevada cautiva a su casa, le dio la guía para que él pueda ser sano. Cuando él llega al profeta, él pensaba, wow, soy el general del ejército. Va a salir el profeta, va a decir, sé sano, y yo me voy tan contento a mi casa. Pero resulta que no le dijo eso el profeta. Te tienes que ir a bañar 7 veces al río Jordán. Yo que he estado allí, son las aguas más sucias que hay. Imagínate, ¿yo me voy a ir a bañar allí? No, me baño en los ríos de Damasco. Pero no es como él decía, ni como él quería. Tenía que obedecer a lo que el profeta había dicho. ¿Tú quieres tener bendición? Obedece a la palabra y a lo que Dios te dice. Porque si obedeces, vas a ver grandes cosas alrededor tuyo. Se fue a bañar al Jordán. Gracias por los criados que le dijeron, Señor, a ver, vete a bañar a donde Él te ha dicho. Y cuando Él se bañó, fue limpio. No fue en la hora que Él quiso, no fue como Él se lo imaginó, como Él lo determinó, sino que fue como el Señor a través del profeta, como Dios a través del profeta lo dijo. Es como yo digo, no como tú dices. Y es ahí a donde tenemos que estar sensibles. Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero ver tu poder. Va a venir un gran avivamiento. Va a venir un gran avivamiento a esta nación. Y nosotros nos tenemos que preparar para que las huestes de las tinieblas huyan. Pero la iglesia primero se tiene que unir en fe, creyendo una misma cosa, alabando al Dios de los cielos, sabiendo que la clave es Cristo, el Salvador de nuestra vida, entendiendo que en Él está el poder, el accionar, aleluya, y que muchas cosas van a comenzar a suceder en ti y en mí, porque Dios va a levantar avivamiento en la tierra. Quiere el Señor que tú lleves avivamiento a tu hogar. Por eso sal de este lugar en fe, creyendo, Señor, te pido perdón por mis pecados, pero también, Señor, a partir de ahora comienza a hacer la obra en mi vida, porque yo creo que tú lo puedes hacer. Lo imposible le pertenece a Dios. Y termino con este testimonio, porque voy a hacer un llamado ahora. Estando en la Argentina, el Señor, después de haber predicado, me dice, hoy no vas a orar por la gente, vas a orar solamente por los enfermos. ¿Vale, Señor? Hay que sentir la voz de Dios y direccionarnos. Hice un llamado a los enfermos, oré por enfermos, pero resulta que había ya una mujer paralítica que yo no quería llegar a ella. ¿Por qué sería? Piensa, me parece que la fe no me alcanzaba. Pero el Señor me dijo, tienes que llegar a ella. El Señor había sanado aquí, en esta parte, a un hermano que iba a ser ingresado, que ya después me lo comentaron. Directamente el Señor me llevó con una palabra de revelación. Esta hernia discal que tienes en el nombre del Señor es sanada. Y él cayó. A la semana me llegó la información de que se operaba el día miércoles. Cuando él se fue a hacer el estudio, le dijo, sáquenme radiografía de nuevo porque sé que el Señor me ha sanado. Sacaron radiografías y estaba totalmente sano. Cuando me acerqué a la paralítica, bueno, Señor, es en tu nombre. Y yo quiero contarte esto, lo que es la fe, ¿no? Y lo que son los momentos donde el Señor nos va a poner. Momentos en donde parece, Señor, o lo haces o me muero. ¡Qué vergüenza! Porque había una iglesia llena de mucha gente. Y yo andaba con el microfonito. Y digo yo, en el nombre del Señor, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Y ella me mira como diciendo... ¿Vale? Entonces... Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Como que no se une a la iglesia en una unidad, la tenemos. Y ella hizo.
estaba sentada hizo. Ni. Yo cuando hizo así pensé que se iba a levantar y se sentó. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Vuelta de nuevo. No podía, eran movimientos, pero no se levantaba, ella seguía sentada. Y por tercera vez le digo, no tengo plata ni oro. La fe empezó a crecer en mí. Y la fe empezó a crecer en ella. Y Dios había dado una orden. No porque se me había puesto a mí de ir a orar por ella. Él me había mandado. Porque los milagros lo hace Dios en el momento rema, en el momento preciso donde Él quiere. Y cuando Él quiere. En el nombre de Jesús, no tengo plata ni oro. Me acordé del paralítico de la puerta la hermosa. Mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y mi pregunta es, ¿qué tienes para dar a los tuyos? ¿Qué tienes para dar a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, a esta generación? ¿Qué tienes para dar a esta tierra? ¿Qué tienes para dar a los que están en oscuridad, en tiniebla? ¿Qué tienes para dar? Aleluya. Y en el momento menos pensado, ella hizo así, se levantó, empezó a caminar, la iglesia empezó a aplaudir. Yo tenía que viajar toda la noche, me fui, gloria a Dios, Señor, que hiciste el milagro, pero no sabía que lo que tenía. Llegaron las noticias antes aquí a España, porque estuve en una iglesia en donde había gente misionera aquí, y a mí me llegaron a los 2 días en Mendoza, porque esto era en La Rioja, Argentina. ¿Sabe lo que había sucedido con ella? Estaba paralítica porque le habían puesto prótesis en el fémur, en las caderas, y no la había podido resistir. Por 3 veces le habían colocado hasta que le quitaron las prótesis y la dejaron sin caminar. Los médicos dijeron, si viene algo nuevo, porque tú no asimilas las prótesis, si viene algo nuevo podrás caminar, pero si no vas a tener que estar en el sillón de ruedas. Viajó a Buenos Aires. Cuando los doctores llegaron dijeron, ¿pero qué haces aquí caminando? Tengo un Dios que me ha sanado. ¿Cómo un Dios que te ha sanado? ¿No habrás ido a Estados Unidos y habrás buscado todo lo de la última generación? No. Tengo un Dios que me ha sanado. Sacaron los médicos radiografía. Los huesos eran nuevos. Los médicos dijeron, lo que hemos visto, nunca lo hemos visto. Ora para nosotros, para que aumente nuestra fe en que más allá de la medicina, Dios está para hacer el milagro que ha hecho contigo. Esto lo hace Dios. Nosotros le buscamos. Y si te quedaras en esta mañana diciendo, Señor, yo quiero tener de ti, quiero más de ti, yo quiero ver tu poder a todos los niveles. Y ahora no te voy a contar el milagro que Dios hizo conmigo, porque ya va a ser muy tarde. Pero Dios sigue siendo Dios. Eres creación de Él. Él quiere tu bien, no tu mal. Él quiere bendecirte, aleluya. Y la tristeza se cambiará en gozo. Y veremos los milagros. Y no descanse, busca, ora, ayuna, recibe poder, potencia de Dios, potencia, fuego, autoridad. Porque entonces sí te dejarás direccionar por el Señor y llegarás a vidas precisas con la voz de Dios para tocarlas y que cambie, aleluya, su ser y tengan una nueva oportunidad. Dios
es el Dios de las oportunidades. Y Él está aquí. Entonces yo te pido que te pongas de pie. Y quiero que tú puedas orar conmigo en esta mañana. Que tú puedas decirle: Señor, quiero estar limpia, quiero estar limpio. Quiero tener mi alma sana. Te pido perdón por mis pecados y ora conmigo. Si quieres, ahí en lo interior. Dios mío, repite: Dios mío, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Limpia mi vida, Señor, te necesito. He buscado muchas cosas alrededor, pero no han saciado mi alma. Ven a morar a lo más profundo de mi ser y quita, Señor, mis heridas. Quita el cansancio y el trabajo de los años que pesan, Señor, en mi interior, de mi caminar, de mis luchas, de mis cadenas, de mi niñez, de mi juventud, de mi pasado. Perdóname, Señor. Y, Señor, quiero liberar perdón también a aquellos que me dañaron. Ven, mora en mi corazón. Reina, tú te lo entrego. Porque a partir de ahora te voy a seguir y te voy a creer. Aumenta mi fe, Señor. Porque no es por vista, no es como yo veo las cosas, sino es como tú la ves, Señor. Y yo quiero tener, aleluya, esa relación contigo para poder entender. El Señor está tocando tu corazón en esta mañana. Y el Señor te dice: se ha debilitado tu matrimonio y estáis aquí. Aleluya. Pero yo voy a comenzar a hacer una obra si tú me das la oportunidad, dice el Señor, de estar en el centro de tu corazón. Si me dais la oportunidad junto de que yo tome el control de vuestras vidas, dice el Señor. Porque yo haré la obra. Oh, Semananaya, yo puedo hacer la obra de milagro en ti si te atreves a creerme, dice el Señor. Porque yo toco, y cuando yo toco, liberto y también sano. Y si hoy tú tienes necesidad del milagro, si hoy quieres tomar decisiones de decir: sí, aquí estoy, yo te invito a que pases aquí adelante, al altar. Es tu decisión, no es la mía. Pero si tú quieres decir: Señor, yo necesito de ti, Señor, yo voy a venir al altar. La presencia de Dios, y esta es la oportunidad de que tú puedas decir: sí, Señor, me rindo a tus pies. Necesito el milagro, Señor. Me cansé de la vida, me cansé. Así muchas veces has dicho en lo más profundo de tu ser: estoy cansada de la vida. Pero el Señor te dice hoy: yo tengo camino para ti todavía, pero conmigo estarás segura. Estás anhelando, y lo que anhelas, aleluya, que todavía no lo has recibido, créeme, aleluya, porque yo lo voy a hacer y tu corazón se va a gozar.
Como el padre y la madre se gozan con su hijo, aleluya, te vas a gozar, Rocato Shebabaya. Este es el llamado del Señor a la presencia suya, Roca da Rabarara. Y el Señor está diciendo a una persona: ¿te has sentido tan sola, tan solo en el camino? Y no te has dado cuenta de que yo puedo cambiar la situación. Cuando tú te rindas a mí, encontrarás una familia que te ama. No hay valle, dice el Señor, que yo no pueda quitar, ni montaña tan alta que yo no pueda derribar. Se levantaron contra ti por ser justo, por ser honesto, por llevar las cosas y darlas a luz, pero yo voy a honrarte, dice el Señor, porque entrarás en un nuevo tiempo y verás mi respaldo como nunca antes. Yo te enseñaré a guiar a mi pueblo. Y esta palabra también es para los pastores. Yo te voy a enseñar a guiar a mi pueblo. Deja el pasado atrás. No pelees tú las situaciones. No hables más del pasado. Encamínate ahora a la crey, a lo que yo he puesto delante de ti, porque te seguirán. Ovejas necesitadas que verán en ti, mi siervo y mi sierva, la gloria mía, para dejarse enseñar. Ámales. Me voy en contra de todas las huestes espirituales. Oh, Rabarabaya, que han puesto cubiertas sobre Burgos. Para que no puedan entender la verdad tuya. Vidas entenebrecidas. Oh, Rabajado y Evaya, que en este tiempo necesitan ver la luz. Levanta en esta iglesia una lumbrera tan fuerte de tu gloria, respaldando, para que no solamente vidas sean salvas, sino que reciban la bendición, Señor, de todo lo que no pudieron tener antes. Lo Barrabaya, con respecto a la alegría, la paz y la bendición de lo alto. Quita la cubierta, Señor, que está sobre los pueblos. Quítala. Quita ese techo oscuro, Señor, porque donde tú estás se mueve tu gloria. Que podamos tener ese acceso a tu gloria. Ven, ven, ven. Entra al acceso de su gloria. Entra en la cubierta de su gloria. Porque hoy Él está en medio nuestro. Señor, veremos multitudes. La veremos.
Y declaro esta palabra hoy aquí, que veremos multitudes, Señor, en Burgos. Veremos almas que vendrán sedientas a ti. Veremos avivamiento en esta nación, así como llegaban a ti. Veremos milagros de todo tipo, porque no fue para ayer, es para hoy, es para mañana, es eterno. Veremos milagros. Verás los milagros.